Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema gramatical que ya habíamos visto los años anteriores, pero este añito lo vamos a reforzar un poquito más. Entonces es el tema del pasado simple. El pasado simple, como su nombre lo dice, es cuando hablamos de sucesos que ocurrieron en el pasado, que ocurrieron y terminaron en el pasado, no que siguieron transcurriendo. Para el pasado simple nosotros usamos los verbos de dos maneras diferentes. Están los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro. Los verbos irregulares son los que encontramos en la lista. Entonces, al final de sus libros, ustedes saben que tienen una lista con 3 columnas. Entonces, vamos a mirar la primera columna y como se encuentra en la segunda columna es como lo vamos a dejar. Entonces, los verbos regulares son los que están en la lista. Los irregulares, perdón. Y los verbos regulares son los que no se encuentran en la lista. Cuando no se encuentran en la lista, nosotros debemos añadirle al final ed. ¿De acuerdo? Entonces, irregulares en la lista, regulares son los que no están en la lista, les colocamos ed al final. Vamos a poner un ejemplo, digamos comer, que es el que usamos más común. Este ejemplo. Comer es eat. Si ustedes buscan eat en su lista, en la segunda columna va a aparecer ate. Así es como nosotros lo vamos a dejar. En el caso de los regulares, el verbo play, que es un verbo muy común para ustedes. Si ustedes buscan play en la lista no lo van a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Solo le añadimos ed al final para que quede completo. Y ahí ya formamos la forma pasada del verbo comer y del verbo jugar. Bueno, entonces, siempre nosotros para hacer oraciones, sean negativas, interrogativas o afirmativas, nosotros debemos incluir un sujeto. El sujeto es la persona que realiza la acción. Entonces, para las oraciones afirmativas, empezamos con el sujeto, precisamente. En este caso, el sujeto va, bueno, voy a ser yo voy a realizar las acciones. Entonces, acá, como en la mayoría de los temas gramaticales, debemos colocar un verbo después del sujeto. Entonces, vamos a decir que yo escribí una carta, escribí, pasado. Entonces, si yo busco escribir en la lista, el verbo es write. Y si yo lo busco, va a aparecer wrote. Entonces, como aparezca en la segunda columna, es como lo voy a dejar. I wrote a letter. Yo escribí una carta. Tengo un sujeto, que es la persona que está realizando la acción, un verbo en pasado, que es en la segunda columna, voy a escribirlo acá, second, columna, y un complemento. Siempre ustedes saben que se maneja la misma estructura gramatical, sujeto, verbo y complemento. Eso es una oración afirmativa. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? Como ya lo habíamos visto cuando vimos el presente simple, nosotros necesitamos de un auxiliar, pero este tema es más fácil que el presente simple porque no necesitamos dos auxiliares como en el presente simple, sino solo un auxiliar. Es decir, para todos los sujetos vamos a usar el mismo auxiliar y el auxiliar es did y para negativo didn't o did not. Ustedes saben que pueden usar cualquiera de las dos. Entonces, igual, comienzo con un sujeto. I. Vamos con la negación, que sería no, didn't. Ya tengo yo no. Ahora escribir la carta. Para esta parte ya no vamos a buscar el verbo en la lista. ¿Por qué no? Pues porque el auxiliar es el que hace todo el trabajo de pasarlo a pasado. Entonces, como ya no lo buscamos en la lista, lo vamos a dejar tal cual lo encontramos en la primera columna. Yo, no. Dejamos el verbo normal, sin cambiarlo, sin conjugarlo, sin pasarlo a pasado, ni añadirle nada. Y el complemento. Entonces, tenemos nuestras partes de la oración. Sujeto, verbo auxiliar o auxiliar, obviamente negativo, el verbo normal
y el complemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único que le añadimos diferente a la parte negativa? El auxiliar didn't y el verbo lo dejamos normal, es decir, ya no lo cambiamos, ya no lo buscamos en la lista. Y nos hacen falta las oraciones interrogativas. Para la parte interrogativa, como con todos los temas gramaticales, el auxiliar y el sujeto cambian de lugar. Entonces, de primeras pasa a estar el auxiliar y el sujeto en segundo lugar. Entonces, el auxiliar para la parte interrogativa es did. Para todos los sujetos. I, you, we, he, she, it, they, todos. Todos deben de llevar el mismo sujeto. Entonces, did, usamos nuestro sujeto, que en este caso soy yo, y el resto de la oración lo dejamos igual. De nuevo, como aparece el auxiliar, al verbo que sigue no le podemos hacer nada. No lo podemos buscar en la columna, no le podemos colocar ed, nada. Lo vamos a dejar tal cual lo encontramos en la primera columna. Nuestro complemento y el signo de interrogación, porque pues generalmente lo olvidan, pero es importante incluir. Entonces, para la parte afirmativa, sujeto, verbo en pasado, que se busca en la segunda columna, y el complemento. Para la parte negativa, sujeto, auxiliar, verbo normal sin hacerle nada, y complemento. Y para la parte interrogativa, auxiliar, porque cambió de lugar con el sujeto, sujeto, verbo normal, y el complemento con su correspondiente signo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues incluir el auxiliar cuando sea necesario, es decir, para la parte interrogativa y para la parte negativa. Y para la parte afirmativa, pues buscarlo en la lista, buscarlo bien, porque no todos llevan ed. ¿Listo? Entonces, chicos, si tienen preguntas, por favor, háganlas.